Buen día a Otra. todos. Les estaremos hablando en esta presentación sobre otras aplicaciones de sistemas discretos y simulación por Monte Carlo. Nuestro grupo está conformado por Sheila Vergara, Luis Rentería, Juan López, Luis Macea y mi persona, Mili Benítez. El contenido de esta presentación consta de otras aplicaciones de sistemas discretos, simulación por Monte Carlo y subtemas que son historia, definición, características, distribuciones de probabilidad, casos de uso, pasos para realizar la simulación y sus respectivas fórmulas. Entrando en materia sobre las otras aplicaciones de sistemas discretos, se puede decir que estos también se utilizan en aplicaciones relacionadas con el tráfico. Estas aplicaciones suelen involucrarse más que todo en modelado y control de la circulación de vehículos en carreteras y redes de transporte. Algunas de estas aplicaciones son modelado de tráfico, control de semáforos, gestión de peajes, sistema de navegación y ruteo y gestión de flotas de vehículos. Empezando por el modelado de tráfico, se tiene que tener en cuenta que el flujo vehicular se produce en diversos momentos y lugares, dadas ciertas condiciones según las rutas y las decisiones que tomen los conductores. Esto es que cada conductor al volante puede tomar una decisión al respecto de qué ruta quiere elegir para poder llegar a su destino. Estas decisiones pueden tomarse dependiendo de la hora del día, la distancia entre un lugar a otro, la seguridad en el trayecto o la época del año. También hay momentos en el que el tráfico vehicular influye en estas decisiones, que se pueden ver afectadas también por las horas de entrada a las escuelas, al trabajo, o también por la temporada del año. También hay que tener en cuenta que los usuarios utilizan diversos medios de transporte tales como el automóvil, motocicletas, bicicletas, transporte público. Así algunos pueden llegar a ser más rápidos que otros dependiendo de la calidad y velocidad de circulación vial o condiciones actuales del clima. Entonces, los sistemas discretos en este caso se utilizan para modelar el flujo de vehículos en las carreteras. Estos modelos pueden simular el movimiento de los vehículos en diferentes condiciones de tráfico, lo cual permitirá a los ingenieros de tráfico analizar el rendimiento de las carreteras y diseñar mejoras, así como conocer las características que debe tener una viabilidad, carretera o calle. Respecto al control de semáforos, los sistemas discretos se utilizan para controlar los semáforos en las intersecciones de las carreteras. Estos sistemas toman en cuenta la información del tráfico en tiempo real y a su vez toman decisiones sobre cuándo cambiar las luces de los semáforos para optimizar el flujo de vehículos y minimizar los tiempos de espera. Esto implica el diseño de algoritmos y estrategias que determinan cuándo cambiar las señales de tráfico y cómo coordinar los movimientos de los vehículos. Estos algoritmos pueden tener en cuenta diversos factores como la densidad de tráfico, la capacidad de las vías, las prioridades de los vehículos de emergencia o el ajuste en tiempo real según las condiciones del tráfico. En conclusión, el control de semáforos en sistemas discretos se refiere al uso de técnicas de control basadas en sistemas discretos para regular el flujo de tráfico en una intersección vial. Ahora bien, en la gestión de peajes, los sistemas discretos se utilizan más que todo autopistas y puentes. Estos sistemas controlan la entrada y salida de vehículos, registran los peajes pagados y administran el flujo de tráfico de manera eficiente. Se puede decir que los sistemas discretos en gestión de peajes lo que hacen es automatizar la forma en que se hace el cobro de estos, desplazando así la forma manual del cobro de los peajes, ya que en lugar de contar con barreras físicas tradicionales o peajes en efectivo, estos sistemas discretos emplean tecnologías como tarjetas de peaje, etiquetas electrónicas o transpondedores que se comunican con dispositivos de detección instalados en las carreteras. Este proceso generalmente implica los siguientes pasos. Primeramente se registran los usuarios, o sea, los conductores deben registrarse en el sistema de peaje y obtener los dispositivos adecuados como tarjetas de peaje o transpondedores. Luego se instalan los dispositivos en sus vehículos, ya sea en el parabrisas o en otra ubicación designada. Una vez instalados los dispositivos, se continúa con la identificación y detección de estos. Esto es que estos dispositivos emiten señales que son detectadas por los dispositivos de detección ubicados en las carreteras. Estos pueden ser antenas de radiofrecuencia o cámaras ópticas que capturan información sobre el vehículo y su ubicación. Una vez detectada el vehículo, se procede a recolectar la información de los dispositivos detectados. Tal información es el número de identificación, la fecha y hora que pasó
y otros detalles como el tipo de vehículo. Con base a esta información se hace el cálculo de peajes y después se realiza la configuración y se le notifica al usuario la forma de pago. En este caso, el usuario puede escoger cualquier forma de pago según sea su preferencia. Más adelante les estaremos mostrando cómo funciona este tipo de peajes, que se denominan peajes sin barreras. Sistemas de navegación y ruteo. En los sistemas de navegación y ruteo se refieren a los algoritmos y métodos utilizados para planificar y optimizar rutas en entornos discretos, donde los desplazamientos se realizan en ubicaciones o nodos específicos. En este contexto, un sistema de navegación y ruteo busca encontrar la mejor ruta o camino entre dos o más puntos de interés, teniendo en cuenta restricciones y objetivos específicos, lo cual implica tomar decisiones sobre qué ruta seguir, cómo evitar obstáculos, cómo asignar recursos de manera eficiente y cómo optimizar los tiempos de viaje. Un ejemplo de estos sistemas de navegación y ruteo son los GPS. En conclusión, aplicando los sistemas discretos a los sistemas de navegación y ruteo, lo que se hace es determinar las mejores rutas para llegar a un destino dado, teniendo en cuenta factores como la distancia, el tráfico actual y las restricciones de la carretera. Por último, la gestión de flotas de vehículos, más que todo se dan las operaciones de flotas de vehículos como taxis, vehículos de reparto o servicios de transporte compartido, donde se asignan estos vehículos a rutas específicas, se coordina la recogida y entrega de pasajeros o mercancías y se optimiza la eficiencia de la flota en función de la demanda y otros factores. Dado lo anterior, se puede decir que la gestión de flotas de vehículos en sistemas discretos se refiere al control y optimización de una flota de vehículos que se mueve en un entorno discreto, como una red de carreteras o una ciudad. Este enfoque lo que implica es tomar decisiones basadas en eventos discretos como la llegada de pedidos, la disponibilidad de vehículos y las restricciones de tiempo. El objetivo principal en esto es optimizar el rendimiento de la flota, maximizando la eficiencia, minimizando los costos operativos y mejorando la satisfacción del cliente. A continuación les presentaremos un video de cómo funcionan los peajes sin barrera como se había mencionado anteriormente. Luego de terminar el video, los dejo en compañía de mi compañero Luis Rentería. The roadside systems at the toll gantry detect vehicles without the need to reduce their speed. It is a complex system that integrates different state-of-the-art equipment combined with innovative technology to maximize vehicles detection up to 99.9%, thus minimizing toll leakage. Front and rear license plate recognition cameras, vehicle detection and tracking systems, vehicle classification sensors. The most common options for vehicle detection are DSRC or RFID tags detected via the gantry. Tags aid vehicle identification by connecting the image to the registered account of a customer. License plate. The license plate is read by the cameras. The images are captured with details of the vehicle and processed into the system. Advanced operational back-office systems improve the quality of that data through different robots and sophisticated algorithms. Millions of qualified transactions with vehicle details such as vehicle type, classification, terms and conditions, and other defined criteria are posted automatically into the commercial back-office system to proceed with invoicing and collection processes according to the business rules. We look after end-to-end process to inform and deliver key messages to occasional users and reinforce the system rules and benefits to registered users. This promotes compliance and helps customers avoid entering an enforcement flow. The Avertis Group's international presence allows us to operate free flow around the world. United Kingdom, Canada, USA, Puerto Rico, Chile, the Middle East and France. La simulación por Monte Carlos. La simulación por Monte Carlo es una técnica que es utilizada hace muchos años en diversos campos. Ahora vamos a continuar con la historia. Esta es una técnica que se desarrolló durante la década de 1940 como parte del proyecto Manhattan. Es un esfuerzo para desarrollar la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, aunque el término Monte Carlos se acuñó hasta la década de 1940, los conceptos subyacentes se remontan a trabajos anteriores. El nombre Monte Carlos se deriva del famoso casino de la ciudad de Mónaco, conocido por su ruleta y juegos de azar, Sterling Hold'em. Científico polaco-estadounidense
que fue uno de los pioneros en el desarrollo de esta técnica. Durante una enfermedad en 1946, Ulam se encontraba aburrido y comenzó a calcular las probabilidades de ganar diferentes juegos de cartas utilizando métodos probabilísticos. A partir de esto se dio cuenta que las muestras aleatorias podían utilizarse para resolver problemas matemáticos complejos. Junto con su colega Nicolás Metropoli, Ulam aplicó la técnica de muestras aleatorias en el programa de los Estados Unidos, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se trabajaba el proyecto Manhattan. Utilizaron la simulación de Monte Carlo para calcular las trayectorias de los neutrones en los núcleos de uranio y plutonio, lo que permitió estimar la cantidad de material flexible necesario para una reacción en cadena. A continuación, seguimos con mi compañera Mili Benítez. Una vez tenido clara la historia, les daremos una pequeña definición sobre qué es la simulación por Monte Carlo. Las simulaciones de Monte Carlo son una técnica matemática utilizada para predecir los posibles resultados de eventos inciertos. Los programas informáticos las utilizan para analizar datos pasados y predecir resultados futuros basados en diferentes variables. Por ejemplo, si se desea estimar las ventas del primer mes de un nuevo producto, se pueden proporcionar datos históricos de venta y otros factores relevantes. Entonces, lo que hará el programa es generar múltiples escenarios de ventas y calculará estadísticas sobre ellos para obtener una estimación de las ventas futuras. Una vez tenido en cuenta esta definición, se definirán las características y esto estará a cargo de mi compañera Sheila Vergara. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características de la simulación en Monte Carlo? Primero que todo, debemos saber que las características son muy importantes en la simulación de Monte Carlo debido a su impacto en la precisión y utilidad de los resultados. Una de las características de las que vamos a mencionar hoy es la aleatoriedad. La aleatoriedad se refiere a la generación de números aleatorios para simular eventos o comportamientos inciertos dentro del sistema. Desde una perspectiva estadística, los números aleatorios se generan siguiendo una distribución de probabilidad específica. Estos números aleatorios se utilizan para asignar valores a las variables del modelo y simular diferentes escenarios posibles. La simulación de Monte Carlo se basa en la generación de números aleatorios para simular eventos o comportamientos inciertos dentro de un sistema. Utilizan algoritmos y métodos para generar números aleatorios que siguen una distribución de probabilidad específica. Y bueno, es esencial para capturar la incertidumbre inherente de los sistemas del mundo real. Al utilizar números aleatorios podemos simular eventos o comportamientos impredecibles. Entonces, supongamos que queremos estimar la probabilidad de que un lanzamiento de monedas resulte en cara. Sabemos que la probabilidad teórica es del 50% para cara y 50% para números. Sin embargo, en un solo lanzamiento de moneda no podemos predecir el resultado con certeza debido a la aleatoriedad inherente del proceso. Entonces, para simular esto, podríamos usar el método de Monte Carlo. Generamos una secuencia de números aleatorios entre 0 y 1 y asignamos la cara si el número aleatorio es menor o igual a 0.5 y asignamos número si el número aleatorio es mayor a 0.5. Repetimos este proceso muchísimas veces, por ejemplo 100 veces, para obtener, digamos, una muestra grande de resultados de simulación. Luego contamos la frecuencia de caras en nuestra muestra y dividimos esta frecuencia por el tamaño total de la muestra. En este caso fueron 100 veces, para obtener una estimación de la probabilidad de obtener caras. Ahora, otra de las características es el muestreo. La simulación de Monte Carlo utiliza el muestreo aleatorio para obtener muestras representativas del sistema que se está modelando. Estas muestras generan mediante la selección de valores aleatorios de las distribuciones de probabilidad que describen las variables del sistema. En pocas palabras, se refiere a la generación de muestras aleatorias para estimar la distribución de probabilidad de un fenómeno variable. En lugar de trabajar con toda la población o, digamos, un conjunto de datos, se toman muestras aleatorias que representan al sistema. Estas muestras se generan seleccionando valores aleatorios de las distribuciones de probabilidad de las variables del modelo. El tamaño y la forma de las muestras pueden variar dependiendo del objetivo de la simulación. Ahora, replicación. La replicación en las simulaciones de Monte Carlo implica realizar múltiples repeticiones de la simulación.
Cada repetición implica generar un conjunto de valores aleatorios y ejecutar el modelo correspondiente. La replicación se realiza para mejorar la precisión de las estimaciones y reducir la incertidumbre. Al combinar los resultados de las repeticiones se puede, digamos, obtener una estimación más confiable de las características del sistema. Y para mejorar la precisión de las estimaciones, las simulaciones de Monte Carlo realizan múltiples repeticiones de la simulación, generando, digamos, muestras aleatorias adicionales, y al combinar los resultados de estas repeticiones se pueden obtener estimaciones más confiables de las características del sistema. Otra de las características es la flexibilidad. En las simulaciones de Monte Carlo son muy flexibles y pueden aplicarse a una amplia gama de problemas y sistemas. Se utilizan en diversas áreas como física, finanzas, ingeniería, biología, ciencias sociales, entre otros, para modelar sistemas complejos y realizar predicciones. La flexibilidad de las simulaciones de Monte Carlo radica en su capacidad para adaptarse a los diferentes problemas y sistemas mediante la definición de distribuciones de probabilidad, la generación de muestras aleatorias y el análisis estadístico de los resultados. Esta versatilidad la convierte en una de las herramientas más poderosas para abordar problemas complejos en diversos campos científicos y aplicados. Y es importante destacar que la simulación de Monte Carlo requieren una adecuada formulación del modelo y una validación cuidadosa de los resultados obtenidos. Además, el poder computacional y la disponibilidad de datos confiables son factores críticos para realizar simulaciones precisas y significativas. Ahora, evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo mediante simulaciones de Monte Carlo permite considerar la incertidumbre y la variabilidad en los resultados. Al simular múltiples escenarios bajo diferentes condiciones, se obtiene una estimación más realista de la probabilidad de ocurrencia de eventos y se puede evaluar los riesgos asociados, y esto proporciona información valiosa para la toma de decisiones, la planificación estratégica y la implementación de medidas de mitigación. Entonces, ejemplo, imaginemos que estamos evaluando el riesgo de retraso de un proyecto de construcción debido a las condiciones climáticas adversas. Utilizando la simulación de Monte Carlo generamos muestras aleatorias para variables como la duración de la temporada de lluvia, la probabilidad de días de lluvia, y luego simulamos múltiples escenarios de construcción y registramos si se producen retrasos debido a días de lluvia, y analizamos los resultados que obtenemos una estimación realista de la probabilidad de retraso en el proyecto. Esto proporciona una información muy valiosa para la toma de decisiones y implementación de medidas de mitigación. Y por último, el procesamiento computacional. El procesamiento computacional es una consideración importante en las simulaciones de Monte Carlo, dado que estas simulaciones implican generar y manipular grandes cantidades de números aleatorios, así como realizar cálculos estadísticos complejos. Se requiere una capacidad computacional significativa, y el uso de algoritmos eficientes y la optimización del código son cruciales para gestionar el tiempo. Y en conclusión, podemos decir que los recursos computacionales son necesarios para llevar a cabo la simulación de Monte Carlo de manera efectiva. Los dejo con mi compañero Juan Diego, que les seguirá explicando. Distribuciones de probabilidad en Monte Carlo. Mediante el método de Monte Carlo se utilizan distribuciones de probabilidad para describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo de una forma mucho más realista. Una simulación de Monte Carlo crea un modelo de resultados posibles aprovechando una distribución de probabilidad. Por ejemplo, una distribución uniforme o normal para cualquier variable que tenga una incertidumbre inherente. Distribución normal. La distribución de probabilidad más famosa en estadística. Esta puede tomar en teoría cualquier valor entre menos infinito y más infinito. También está en la práctica, la inmensa mayoría de los valores que tome estará relativamente cerca de la media en términos de desviación estándar. Los parámetros que esta toma serían la media y la desviación estándar. Distribución uniforme. Es muy parecida a la distribución uniforme, pero esta ahora las variables aleatorias pueden tomar cualquier valor entero o no, en un rango definido. Todos los valores son igualmente probables. Los parámetros de estas son el mínimo y el máximo. A continuación, seguimos con Luis Rentería. Los casos de uso de la simulación de Monte Carlo.
La simulación de Monte Carlo se emplea en diversos casos para los cuales las empresas, entidades y estudios lo emplean. De ello, en algunos sectores de la salud, la simulación de Monte Carlo ayuda a evaluar la eficiencia de los tratamientos, las consideraciones que se toman para predecir los estudios clínicos para medicamentos precisos. Esto, entre otros factores que ayudan en el campo de la salud. Tenemos otro campo que es el de los negocios. Los líderes empresariales emplean la simulación de Monte Carlo para generar escenarios realistas que ayuden en la toma de decisiones. Por ejemplo, un profesional en marketing se debe decidir si una variable aumentar el presupuesto de una publicidad por un caso de yoga. Entonces, el líder de esa empresa puede utilizar la simulación de Monte Carlo para simular lo que sería el mercado y a las personas a las que le puede llegar esa publicidad. Algunas de estos tratamientos de datos pueden ser empresas como Coca-Cola, empresas como Apple, Google, que utilizan estas estrategias para simular y predecir el alcance de sus anuncios. Otro de los que emplean esta simulación de Monte Carlo son los juegos en línea. En el sector de los juegos en línea, los programadores utilizan el método de Monte Carlo para simular resultados y garantizar una experiencia de juego real y que se ajuste a las condiciones para que el usuario y la empresa sientan que el entorno donde se desarrolló el juego en línea se acomoda a las condiciones tanto para la empresa de tener una ganancia como para el usuario simular que sí se está llevando el proceso. A continuación, mi compañero Andrés Maceo. Hola a todos, ahora les voy a presentar cuál es el paso a paso que se debe seguir cuando uno se dispone a pues, sí. Ok, ahora les voy a presentar el paso a paso a seguir para realizar una simulación de Monte Carlo. Bueno, en este tipo de simulaciones generalmente se realizan una serie de pasos para poder afirmar que se llevará a cabo de forma correcta. Y dichos pasos son los siguientes. El primer paso que debemos de hacer es definir el problema. Este sería identificar el problema o el fenómeno que se desea modelar y analizar en este tipo de simulaciones. Aquí en este paso se deben identificar las variables de entrada y salida que son importantes para el sistema y también establecer los objetivos de dicha simulación. Como segundo paso debemos establecer el modelo matemático. Aquí debemos de encontrar o definir una ecuación que debe de reunir las variables de salida y de entrada del sistema. Estos modelos matemáticos pueden abarcar tanto fórmulas empresariales básicas hasta fórmulas complejas de ecuaciones científicas. Como tercer paso, se debe determinar los valores de entrada. Aquí debemos de elegir de entre los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad existentes aquella que mejor represente los valores de entrada de nuestro sistema. Si, por decirlo así, por ejemplo, en la temperatura de funcionamiento de un teléfono móvil. Esto es una variable que sería representada por una curva de campana, ya que este dispositivo funciona a temperatura ambiente durante la mayor parte del tiempo, lo cual sería una distribución normal. En el cuarto paso debemos de crear un conjunto de datos de muestra. Aquí debemos de tomar un conjunto considerable si queremos que la simulación tenga resultados precisos. Ya se recomienda usar números de muestras en el orden de 100.000 muestras para que este resultado sea confiable. En el quinto paso ya analizamos los resultados obtenidos. En este paso nosotros debemos de comprobar los resultados simulados para averiguar cómo se distribuye la salida en el histograma que deseemos observar o analizar. Aquí utilizamos herramientas estadísticas para calcular parámetros, ya sean el valor medio, la desviación estándar,
la desviación variante, y así también determinar si el resultado está dentro de la expectativa que tenemos con el sistema real. En el sexto paso ya hacemos lo que sería la toma de decisiones con base al sistema y a la simulación que hemos realizado. Aquí utilizamos los resultados para que proporcionen una estimación de los posibles resultados y riesgos asociados con diferentes acciones o escenarios de nuestro sistema real. Aquí ya lo que hacemos es basarnos en la información simulada y obtenida para prever comportamientos perjudiciales o que optimicen nuestro sistema real. A continuación, los dejo con mi compañera Sheila, que nos va a hablar sobre las fórmulas de esta simulación de Monte Carlo. Bueno, ¿cuáles son sus fórmulas? Se basa en el uso de métodos de muestreo aleatorio y cálculos numéricos para modelar y analizar sistemas complejos. Aunque no existe una fórmula matemática o estadística específica para la simulación de Monte Carlo, existen conceptos y técnicas estadísticas comunes que se aplican en este enfoque general, que utilizan métodos de muestreo aleatorio y cálculos numéricos. Es importante destacar que la simulación de Monte Carlo es un enfoque flexible y ampliamente aplicable, por lo que las fórmulas y técnicas utilizadas pueden variar según el problema específico y el contexto de aplicación. La elección de las fórmulas y técnicas adecuadas dependerá de la naturaleza del problema y los objetivos de simulación. En estas se encuentran lo que es la generación de números aleatorios, la estimación de probabilidades, el análisis de varianza, las técnicas de reducción de varianza. Bueno, la generación de números aleatorios. Se utilizan generadores de números aleatorios para generar valores aleatorios siguiendo ciertas distribuciones de probabilidad. Esto permite simular eventos o variables aleatorias en el modelo. La estimación de probabilidades. Bueno, para estimar la probabilidad de un evento se divide el número de veces que ocurre el evento en las simulaciones por el número total de las simulaciones realizadas. En el análisis de varianza. El análisis de varianza lo que permite medir la dispersión o la variabilidad de los resultados obtenidos en las simulaciones. Se utiliza para evaluar la precisión de las estimaciones y entender la influencia de diferentes variables de los resultados. Y por último, la técnica de reducción de varianza. Esta sirve para mejorar la eficiencia y la precisión de las simulaciones. Se puede utilizar técnicas como el muestreo estratificado, el muestreo por importancia o la antitética. Estas técnicas buscan reducir la varianza de las estimaciones obtenidas. A continuación los dejaré con mi compañero Andrés Beltrán, que les explicará un ejemplo. Ahora, presentándonos un ejemplo de simulación de Monte Carlo, vamos a realizar un ejercicio en Microsoft Excel para continuar con nuestra temática. En este tipo de ejemplos de la simulación vamos a utilizar lo que son las simulaciones de colas de espera. Estos son muy comunes a la hora de hacer aplicaciones de la simulación de Monte Carlo. En este tipo de simulaciones se pueden hacer uso de los números aleatorios para simular tiempos o datos del sistema real a estudiar. Con base a los resultados obtenidos de dichos valores se podrá llevar a cabo toma de decisiones para optimizar o prever comportamientos que perjudiquen el normal funcionamiento del sistema. Ahora vamos a hacer uso del programa de Microsoft Excel. Aquí, como pueden observar, tenemos que simular el tiempo del servicio de un cajero, bien sea un banco o de un comercio electrónico, o un comercio bien sea presencial. Para realizar este ejercicio, primero debemos elaborar una tabla, la cual nos brinde las probabilidades de ocurrencia y de tiempo, en este caso en minutos, para que se tarda en atender a un determinado cliente. Tenemos que, digamos que para atender a un cliente se tarda 3 minutos y esta probabilidad ocurre en un 5% de las veces. En otra ocasión se puede tardar 3.5 minutos y puede ocurrir un 15% de las veces y así sucesivamente en el resto de opciones. Seguidamente debemos de establecer los límites superior e inferior de las probabilidades de ocurrencia de tiempo. El límite mínimo será el 0% y el superior será la suma del límite inferior más la probabilidad asociada,
en este caso sería el 0 más el 5. Este límite inferior sería el límite superior del anterior intervalo y la siguiente sería la suma de el 5% más el 15% de la probabilidad anterior, y así continuamos llenando los valores de nuestra tabla. Una vez que se calculen todos los límites, vamos a proceder a calcular la columna del tiempo con un valor aleatorio haciendo uso de la siguiente fórmula. Este valor de aquí lo usamos con la fórmula buscar b. Dicha fórmula nos pide un número aleatorio, el cual obtenemos con esta función de aleatorio, como pueden observar aquí. Esto nos devuelve un valor aleatorio que cada vez que hacemos una modificación podemos observar que este valor va a cambiar. Aquí ahora la columna del tiempo la calculamos con esta ecuación, la cual nos exige el número aleatorio y nos pide una matriz donde va a encargarse de buscar y relacionar ese número aleatorio, y también nos pide un indicador de columnas, que es el valor que nos va a devolver nuestra función. Este sería el indicador de columnas, la columna del tiempo, y nos estaría devolviendo el tiempo de llegada de cualquier persona. Ahora, la hora de llegada podemos establecer que va a ser igual a las 8 de la mañana, por decirlo así. También la podemos establecer en el 7 de la mañana, y vamos a ver que se van a ajustar todos los cambios de tiempo. La salida de nuestro cliente va a ser igual a la hora de llegada sumada más el tiempo de atención, como podemos observar. En la hora de salida el tiempo que involucramos nos lo está dando Microsoft Excel en años, y por eso debemos de hacer la división entre 24, que sería horas del día, y entre 60, que sería segundos, para obtener la hora exacta. Ahora con estos valores lo único que hacemos es extender hasta el final, y ya podemos ver nuestra simulación de Monte Carlo en un servicio de un cajero. Esto como un ejemplo simple. Ahora, por mostrarles un ejemplo más complejo, tendremos este ejemplo, que también se basa en un cajero automático, pero ya es con más variables e involucra más números aleatorios. El ejemplo nos dice que se ha establecido un cajero automático, llegan usuarios con un tiempo de entre llegadas que se distribuye normalmente con una media de 2 minutos y una desviación estándar de 12 segundos. El tiempo de operación del cajero se establece según la transacción que se quiera realizar. En la tabla 1 podemos observar las últimas 200 observaciones de llegada del cajero y los tiempos de operación de cada uno, esto en dicha tabla, que acá tenemos, y hemos generado los resultados también con funciones que nos dan aleatoriedad. Después usamos una tabla dinámica para obtener el reconteo de todas y cada una de las operaciones, que serían las consultas de saldo, otras operaciones, retiros y transferencias. Una vez obtenido ese conteo, podemos llenar nuestra tabla de frecuencia, la cual sería la mejor forma de obtener la probabilidad de ocurrencia de cada operación. Aquí lo que hacemos es simplemente reemplazar los valores del conteo y procedemos luego a obtener la probabilidad de ocurrencia a través de la frecuencia relativa, la cual sería el valor de nuestra operación dividido entre el total, y así entre total de ocurrencia, y así llenamos el resto de nuestra frecuencia relativa. Luego, para seguir, debemos de encontrar la frecuencia absoluta, que sería el primer valor sumado al siguiente. Esta frecuencia nos debe dar 1 al final. Una vez obtenida nuestra tabla de frecuencias, procedemos a reemplazar los valores acá en nuestro rango de operaciones, los que nos dio dicha frecuencia. Comenzamos en el 0 y seguimos con los otros 3 valores posteriores. Ahora, para completar y seguir nuestro ejercicio, debemos de usar los números aleatorios, en este caso, a través de esta función que ya la mostré previamente, que sería aleatorio. Pero acá lo que hicimos fue copiar y pegar para no tener esa sensación de que cambien constantemente. Igual se puede hacer. Y ya con esto generamos los valores. Una vez tenemos los primeros números aleatorios, seguimos con
el tiempo de llegada, que lo estamos estableciendo por defecto en las 8 de la mañana, que sería el horario en que se va a comenzar a atender en dicho cajero. Luego, el tiempo de llegada lo establecemos con esta fórmula, que sería la distribución normal invertida, la cual nos pide un valor, nos pide según un número de probabilidad, un valor de probabilidad, que sería nuestro aleatorio 1, nos pide una media y una desviación estándar, las cuales se establecieron en el comienzo del ejercicio. Y nos estaría devolviendo este valor que ajustamos según el formato de fecha y hora. La hora de atención, como fue el primero, se tomó las 8 de la mañana para seguir con esta hora de atención. Ahora, siguiendo con el tiempo de espera, este sería igual a la hora de atención menos la hora de llegada del cliente. Ahora, para hacer aleatoria también la operación escogida, se usa también otro número aleatorio, que sería este que podemos observar aquí. Y esta hora se estaría usando para definir esta hora la función buscar B. Esta función nos dice que para un valor buscado, en este caso sería nuestro aleatorio, le pasamos una matriz donde debe de encontrar el valor y el indicador de columnas, que sería el valor que nos va a devolver, en este caso la operación. Fijamos la matriz para que no haya un error en los cálculos y establecemos como verdadero el rango final. Esto nos va a dar, según nuestro número aleatorio, su equivalencia en la distribución que hemos establecido. Y así calculamos la operación de forma aleatoria también. El tiempo de la operación también se hace con el valor de buscar B, con esta función, la cual nos dice que para un valor buscado, que en este caso sería la operación, le pasamos una matriz donde debe de buscar el valor, que aquí la estamos viendo en rojo, y el indicador de columnas, que es el valor que nos debe de regresar. En este tiempo serían los parámetros, que serían de 1 minuto 20, de 50 segundos, de 2 minutos y de 1 minuto. Y le pasamos el indicador del rango falso. Con esto podemos obtener el tiempo de operación también de manera aleatoria, haciendo uso de los números aleatorios o aleatorios de esta distribución. Para calcular la hora de salida, simplemente lo que hacemos es sumar la columna de la hora de atención más la columna de el tiempo de operación, y así obtenemos estos valores. Acá lo que hacemos simplemente luego es volver a rellenarle una hora de llegada, que sería igual a la hora de llegada del anterior cliente más el tiempo de la llegada. Luego usamos los números pseudo-aleatorios y así seguimos sucesivamente calculando los valores de nuestra simulación de un cajero automático. Si pueden ver la simulación de los 100 clientes que pueden pasar durante el día en un día de trabajo de estos cajeros. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer la actividad lúdica. Esto con el objetivo de afianzar los conceptos y conocimientos sobre la simulación de Monte Carlo. Para hacer la actividad utilizamos la plataforma Kahoot, que nos permite realizar quiz en línea y conocer los resultados en tiempo real. Para ello hemos decidido crear 5 preguntas, una sala en la cual están todos los miembros del grupo. Una vez verificamos que los miembros están activos, le damos empezar. En sus pantallas van a aparecer las opciones correspondientes a cada pregunta. Para la primera pregunta, ¿qué método se utiliza en la simulación de Monte Carlo para aproximar soluciones de números aleatorios? Tenemos 30 segundos para responder. Listo. En la primera pregunta tuvimos 5 personas que aceptaron la respuesta. Siguiente pregunta. La simulación de Monte Carlo se utiliza
comúnmente para estimar? Tenemos 20 segundos para responder. Listo. En esta ocasión 2 personas respondieron erradamente valores exactos. La respuesta correcta es aproximaciones numéricas. Siguiente pregunta. Vemos el porcentaje de respuestas acertadas, puntuación para cada participante. Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones no se beneficia de la simulación de Monte Carlo? Tenemos 30 segundos para responder. Listo. En esta ocasión, 3 personas seleccionaron la respuesta correcta. Pronóstico del tiempo. 2 personas seleccionaron diseño de circuitos eléctricos. Siguiente pregunta. Logramos observar la puntuación para cada participante. Vemos que va liderando nuestro compañero Andrés. ¿Qué tipo de números se utiliza en la simulación de Monte Carlo para generar aleatoriedad? 30 segundos para responder. En esta ocasión, los 5 participantes respondieron de manera correcta. Vamos para nuestra última pregunta. Antes de eso vemos que todavía sigue liderando nuestro compañero Andrés. La precisión de una simulación de Monte Carlo generalmente mejora a medida que tenemos 30 segundos para responder. Para esta pregunta, 4 de los participantes respondieron de manera acertada. Vamos a ver el resultado final, quienes obtuvieron la mejor calificación. En primer lugar, encontramos a nuestro compañero Andrés. En segundo lugar, la compañera Mili. Y en tercer lugar, Sheila. Esta fue la actividad interactiva lúdica que permite afianzar los conocimientos y conceptos sobre simulación de Monte Carlo. Muchas gracias.